Hola a todos y bienvenidos a Ecos del Virreinato, el podcast donde desenterramos la historia, los misterios y la rica herencia de la Nueva España. Soy Dana Chuk y hoy tenemos un episodio muy especial, pero no estoy sola. Me acompañan 6 voces expertas y apasionadas que nos guiarán en un viaje fascinante para comprender cómo la fe, el poder y la plata moldearon una de las sociedades más importantes para nuestra historia. Prepárense para una inmersión profunda en nuestra historia. La Nueva España, un territorio vasto y vibrante, fue la joya más preciada de la corona española durante más de 3 siglos. Su extensión era impresionante, desde los actuales estados del suroeste de los Estados Unidos hasta Centroamérica, pasando por el corazón de lo que hoy en día es nuestro México. Pero más allá de sus límites geográficos, lo verdaderamente fascinante era su diversidad humana y cultural. Aquí convergieron civilizaciones milenarias como la mexica, la maya y la zapoteca, con las aspiraciones del Imperio Español y las influencias traídas de África y Asia. Fue un crisol de culturas, creencias, lenguas y costumbres que no se limitaron a coexistir, sino que se entrelazaron, a veces con violencia, otras con resistencia o confusión inesperada. Las ciudades crecieron en torno a iglesias, plazas y centros administrativos, y en sus calles se escuchaban múltiples lenguas, como la náhuatl, español, otomí, purépecha, mixteco, entre otras. La vida cotidiana estaba marcada por jerarquías rígidas, pero también por intercambios constantes. La Nueva España fue un laboratorio social donde nacieron nuevas identidades, como la del mestizo o la del criollo. Fue una sociedad profundamente religiosa, intensamente controlada, pero también muy creativa y resiliente. Pero, ¿cómo era realmente vivir en aquella época? ¿Qué preocupaciones tenía una madre indígena en un pueblo cercano a una hacienda? ¿Qué sueños tenía un joven criollo educado en una universidad jesuita? ¿Y qué papel jugaban el miedo, la esperanza y la fe en una sociedad donde el poder terrenal y el divino a menudo caminaban de la mano? Estas son muchas de las preguntas que nos guían en este viaje al pasado. Para responder a eso, nuestro primer gran pilar de análisis es, sin duda, el papel de la Iglesia Católica. Darina, ¿podrías darnos una idea de la omnipresencia de la Iglesia en la vida novohispana? Claro, por supuesto, sería un honor. Como primer número me permito exponer este maravilloso tema de iglesias católicas. Ok, la iglesia católica no solo era una institución religiosa, como muchos tienen pensado que es. Posteriormente, este era el eje de nuestra sociedad. A su vez, como franciscanos y dominicos, no solo enseñaban el catecismo. Por otra parte, sino que al mismo tiempo también construían escuelas, hospitales y por supuesto hay que señalar que construían templos majestuosos. Estoy hablando de templos muy majestuosos. Por otra parte, piensen en la Catedral Metropolitana, que en el cual esto se refiere a un proceso constante de conservación y restauración debido a su antigüedad. Su ubicación en una zona sísmica y los efectos del hundimiento de la Ciudad de México. Además, esto es como un espacio público importante, ocasionalmente es escenario de incidentes y eventos que captan la atención pública. O también igual sería en los conventos de Puebla. En cuanto estos eran centros de poder, cultura y economía. Es necesario recalcar que además
La Iglesia influía en la moral, la costumbre y posteriormente hasta la justicia en la sociedad. Y para el pueblo, la iglesia era el centro de todo. Todo giraba en torno a ella. Las festividades religiosas eran los grandes eventos del año. Procesiones, misas, solemnes, celebraciones con músicas y bailes. La vida giraba en torno al calendario litúrgico. Los bautizos, bodas y funerales, todo eso pasaba por la iglesia. Era una conexión que tenían y era muy profunda, a veces de devoción, a veces de temor, pero siempre presente. Fascinante. Y esto nos lleva a un aspecto muy particular, el legado cultural y la influencia de los roles de género. Darina, ¿cómo se manifiesta esto en el arte y en la vida de los hombres y mujeres? Antes de nada, en el arte, la Iglesia fue la gran mecenas. Para poner en contexto qué son mecenas, mecenas es la persona poderosa que brinda su apoyo material o protege mediante su influencia a artistas, literatos y científicos, para que estos puedan realizar su obra posteriormente. Seguimos. Mientras tanto, las pinturas, esculturas y la música barroca que hoy admiramos, en su mayoría, tenían un fin religioso y eventualmente en cuanto a los roles de género, la Iglesia promovía un ideal de mujer piadosa y dedicada al hogar, pero también ofrecía opciones para algunas, como en los conventos, por ejemplo. Estos eran espacios donde mujeres, a menudo de élite, podían dedicarse a un estudio cordial, la escritura o la administración. Asimismo, en donde figuras como Sor Juana Inés de la Cruz pudieron desarrollar su gran intelecto. Cambiando de tema, pero claro, no de importancia, hablaremos sobre la economía. La Nueva España era un motor económico para el imperio. Kevin, ¿cómo funcionaban estas dinámicas? ¿Sabían que la economía de la Nueva España se basaba en tres pilares? Una de ellas era la agricultura, la ganadería y sobre todo la minería. Pero lo que más conectaba con el mundo eran las redes comerciales. De ahí la famosa Nao de China, que, iba de Acapulco a Manila y traía productos de Asia. Y mientras tanto que la flota del Atlántico llevaba la riqueza a España. Y estas rutas marítimas y terrestres no solo movían mercancías, sino también ideas y personas. Y si una fuerza impulsaba la maquinaria de la Nueva España, esa era sin duda la plata. El descubrimiento y la explotación de yacimientos como los de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí o Taxco transformaron para siempre el paisaje económico, social y humano del virreinato. Se dice que buena parte de la riqueza que sostuvo al Imperio Español y por extensión a Europa durante los siglos XVI al siglo XVIII salió del corazón de estas minas. Eran toneladas de plata extraídas cada año, enviadas primero a la Casa de Moneda, convertidas en reales de a 8, y luego exportadas a todos los rincones del mundo, desde Sevilla hasta Manila, desde Lima hasta Beijing. Pero esa riqueza tenía un precio. Para extraerla se requería una mano de obra inmensa. Miles de indígenas y más tarde trabajadores mestizos y afrodescendientes fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Era horrible. Las minas eran húmedas, oscuras y peligrosas. El sistema de trabajo implacable.
La introducción del mercurio en el proceso de refinamiento incrementó la producción, pero también la toxicidad y los daños irreversibles a la salud de los trabajadores, lo cual esto no importaba, pero aún así la plata seguía fluyendo, enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a muchos. Alrededor de las minas crecieron ciudades enteras. Zacatecas llegó a rivalizar en el esplendor con cualquier urbe europea. Se construyeron palacios, teatros, templos barrocos que aún hoy nos maravillan. Pero junto al lujo estaba la desigualdad, la explotación, la fragilidad de una sociedad que dependía tanto de un recurso volátil. La plata era más que un metal, era símbolo de ambición, de poder y también de contradicción. Fue la savia que alimentó al imperio, pero también una herida abierta en la historia de América. La minería y el comercio nos llevan a la complejidad de los sistemas de propiedad. Kevin, ¿cómo se organizaba la tenencia de la tierra? ¿Y qué impacto tenía? Saben, la tierra era poder, porque había encomiendas, haciendas, propiedades de la iglesia y, entre comillas, los pueblos de indios con sus tierras comunales. La iglesia, con el tiempo, se convirtió en una de las mayores propietarias de tierras, lo que le daba un poder económico inmenso, ¿sabes? Y o sea, estos sistemas generaban tensiones constantes y definían la jerarquía social, marcando la vida de la mayoría de la población. Wow, el día de hoy hemos hablado sobre la fe, sobre el poder, sobre la plata y sobre un pasado riquísimo. Pero ¿cómo hacemos para que esta historia resuene hoy? Daniela, ¿cómo podrías ayudarnos para que contactemos con las audiencias juveniles? Esa es la clave, entender que el patrimonio histórico no solo es un conjunto de fechas, nombres o monumentos que se memorizan para pasar un examen. No es una reliquia estática ni una anécdota lejana que solo pertenece a los libros de texto o a las vitrinas de los museos. El patrimonio histórico está vivo, respira con nosotros, se manifiesta en lo que comemos, en cómo hablamos, en las calles que caminamos y en los rituales que compartimos, en los objetos que usamos sin pensar de dónde vienen. Y lo mejor es que hoy en pleno siglo XXI tenemos herramientas poderosas para acercarnos a él como nunca antes en la historia. Los medios digitales han revolucionado la manera en que podemos relacionarnos con el pasado. Ya no se trata únicamente de leer largas enciclopedias o hacer visitas físicas a bibliotecas o sitios históricos. Ahora podemos escuchar un podcast mientras vamos en el transporte público, donde una voz apasionada nos cuenta una historia de amor en tiempos de virreinato. Podemos ver un video corto en redes sociales que en menos de un minuto nos explica por qué usamos ciertas palabras heredadas del náhuatl o del árabe. Podemos explorar infografías interactivas que con un solo clic nos abren mundos visuales que antes estábamos reservados a los expertos. Incluso podemos hacer visitas virtuales a museos y caminar salas coloniales, detenernos frente a un códice o una escultura y leer comentarios de especialistas desde la comunidad de nuestra casa. Y esto no es superficial, no se trata de simplificar la historia, sino de democratizarla, de abrir las puertas que quizás antes no se sentían incluidos. Cuando uno se da cuenta de que la historia no es ajena, de que está presente en el mole de la abuela, en la cantera de la iglesia del barrio, en los dichos populares que repetimos sin pensar, entonces se genera una conexión profunda, una chispa de reconocimiento, de orgullo. La Nueva España, con toda su complejidad, con sus luces y sombras, es una parte esencial de nuestro ADN. No es algo externo, es algo que llevamos dentro. Es el punto de partida para comprender muchas de las cosas que hoy nos definen como sociedad. Y por eso es tan importante acercarse a las nuevas generaciones de una manera que les hable en su lenguaje, que despierte su curiosidad y que los invite a hacer preguntas, porque solo entendiendo de dónde venimos con todo lo que eso implica, podemos entender quiénes somos hoy y cómo podemos construir juntos un futuro más consciente, más justo y más conectado con nuestras raíces. Además, cuando visitamos los sitios históricos, las viejas casonas, las iglesias, no solo vemos ladrillos y piedra, también vemos las historias de la gente que vivió ahí, sus anhelos, sus luchas. Es conectar con la experiencia humana a través del tiempo. Es muy
fundamental que las nuevas generaciones sientan esa conexión que los demás antepasados vivían. Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Y para cerrar este viaje fascinante por la historia, Dariel, ¿qué nos darías tú como una reflexión final sobre este episodio? La Nueva España no fue un mero paréntesis colonial, sino el crisol donde se forjó una nueva identidad. La interacción entre lo indígena, lo español y lo africano, moldeada por la Iglesia y por la incesante búsqueda de la plata, creó una sociedad compleja, con luces y sombras, pero a la que somos herederos directos. Valorar este patrimonio es reconocer nuestra propia complejidad y riqueza cultural. Es un llamado a la curiosidad, a la investigación y a la celebración de nuestra historia. Muchas gracias por escuchar este podcast. Quiero mandarle un cordial saludo al maestro Omar. Yo sé que escuchar estos podcasts, son algo tardados, escucharlos completos todos. Es un honor que ese sea un trabajo, un proyecto final, pero más que nada, espero que este podcast haya sido bueno para nutrir a todos de conocimiento y de contemplación de la historia pasada. ¡Qué viaje tan enriquecedor! Quiero agradecer enormemente a la experta en iglesias y cultura, Darina May, el experto en economía y comercio, Kevin Chablé, la narradora histórica, Camila Iguán, a nuestro portavoz del pueblo, Isaac Gamas, nuestra voz de los jóvenes, Daniela Jiménez, y a quien nos ayudó a enriquecer la conclusión final de este episodio, Dariel Cruz, por sus valiosas aportaciones en este episodio especial de Ecos del Virreinato. Ha sido un honor contar con sus voces y perspectivas. A ustedes, nuestros queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio les haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la Nueva España. Hasta la próxima.